Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Sean bienvenidos nuevamente a otro video del canal de control automático educación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y les doy la bienvenida a nuestro curso de Python para principiantes en español. Si es la primera vez que llegas a este canal, te comento que tenemos un curso de Python para quienes no saben nada de programación, y si quieres acceder a todos los videos desde el primer episodio, basta con que le des clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima para que tengas acceso a todos los videos. A lo largo del curso ya hemos venido trabajando mucho con los textos o cadenas de caracteres o strings. Sin embargo, todavía no hemos visto todas las funcionalidades o todos los métodos que Python nos ofrece para poder tratar con este tipo de dato primitivo. Y este video entonces vamos a continuar estudiando cómo tratar los textos dentro de Python, pues es una de las variables que más se tratan en la programación y por eso será importante que sepamos cómo manipular dichos datos. Así que comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Continuando el estudio de cadenas de caracteres dentro de nuestro curso de Python desde cero para principiantes en español. Recordamos que en el video anterior habíamos visto en qué consistían las funciones y esta era la definición que habíamos puesto, donde dijimos que simplemente una función es un bloque de código el cual posee un nombre, recibe algunos argumentos de entrada y puede realizar una determinada operación para al final retornarnos algún resultado. Sin embargo, a lo largo de este curso, desde el principio, hemos utilizado varias funciones propias de Python. Y estas funciones que hemos utilizado de Python no las hemos tenido que programar. Por ejemplo, recuerden que hemos utilizado la función input. Miramos que es función porque está dentro de paréntesis y en este caso estamos pidiéndole datos al usuario. También habíamos utilizado la función print, que me sirve para mostrar mensajes en la consola. Sin embargo, nosotros nunca programamos esta función, ya es una función propia de Python. Habíamos visto la función int, que me permite transformar este str en un número entero, o la función float, que me permite transformar este str, el número pi, a un número flotante. Todas estas funciones que hemos utilizado nunca las programamos como lo hicimos en el video anterior. Que por cierto, si no has visto cómo puedes programar tus propias funciones dentro de Python o cómo se definen las funciones, te lo voy a dejar en esta tarjeta para que tengas acceso a ese video. Estas funciones entonces propias de Python las vamos a conocer como built-in functions o funciones propiamente integradas de Python. Inclusive aquí les dejo un link donde podemos ver la documentación de diferentes funciones que nos ofrece el compilador. Este link se lo voy a dejar en la descripción de este video. Si le damos clic aquí, se nos va a abrir aquí entonces esta documentación en Python. Aquí vemos varias built-in functions o funciones integradas que nos ofrece el lenguaje. Inclusive aquí podríamos hasta observar para qué sirve cada una, o si lo desean pueden ponerlo aquí en español. Y vemos que, por ejemplo, aquí hemos utilizado la función bool para transformar a booleano, la función float para transformar a flotante, la entera, la str, la función input, la función print, y aquí hay otras funciones que ustedes podrían entonces estudiar. Por ejemplo, la función abs, si le damos aquí, nos va a decir que abs es una función que retorna el valor absoluto de un número y que puede recibir, por ejemplo, un entero o un número flotante o un objeto implementado. Y si el argumento de entrada es un número complejo, entonces me devuelve la magnitud. Vamos a hacer un ejemplo aquí rápido. Por ejemplo, abramos el CMD. Abierto el CMD, abrimos entonces nuestro lenguaje de programación Python. Llamamos a Python. Vemos que ya se nos ha abierto. Y por ejemplo, podríamos probar alguna de estas funciones. Ustedes ya con calma pueden probar todas estas funciones integradas. Por ejemplo, el valor absoluto. Si en n, por ejemplo, almacenamos el valor absoluto de menos 8, vamos a ver que n pues tendrá el valor absoluto que sería 8. Por ejemplo, complex me sirve para escribir números complejos con una parte real y otra parte imaginaria. En este caso entonces el 2 sería la parte real, el 6 la parte imaginaria. Si le damos enter, miramos que en n1 efectivamente tenemos el número complejo. Y si le colocamos eso en el valor absoluto, entonces me va a devolver la magnitud, que es simplemente la raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Ponemos absoluto de n1, que es un número complejo, esta sería la magnitud. Vemos, por ejemplo, bin, que es para transformar un número en binario.
si colocamos bin de 128, por ejemplo, me sale la conversión en número binario comenzando en 0b, indicándome que es un tipo de dato binario, y este sería entonces el número binario 1000000. Y de esa forma ustedes también podrían estudiar todas estas funciones o built-in functions que son propias de Python. Ya podrían darle una estudiada a cada una de estas funciones. Sin embargo, a lo largo del curso pues las iremos utilizando para que les quede más claro, pero ya entonces le dimos esa primera introducción. Sin embargo, aquí entonces nos compete ver un poco sobre los métodos, principalmente los métodos en string. Ya habíamos visto anteriormente o hablado por lo menos que Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, donde los bloques principales en este tipo de lenguajes de programación serán las clases y los objetos. Sin embargo, ese concepto de orientación a objetos se estudiará más adelante en un curso avanzado de Python. Por ahora estamos en un curso solo para principiantes. Entonces no nos vamos a confundir mucho con esto de la orientación a objetos. Sin embargo, de aquí, de esta orientación a objetos, se hace importante entonces rescatar lo que son los métodos. Simplemente vamos a hacer una breve definición que un método son las acciones o funciones que puede realizar ¿quién? Un objeto. Y al igual que Python nos ofrece esa serie de funciones built-in functions o funciones integradas, Python también pone a nuestra disposición un conjunto de métodos ya creados. Y estos métodos dependen del tipo de objeto con el que estemos trabajando. En este video en particular trabajaremos o abordaremos métodos correspondientes a los objetos del tipo string. Aquí también entonces les dejo un link que se los voy a dejar también en la descripción de este video. Si le damos clic aquí, se nos va a abrir aquí todos los métodos que tiene Python para los strings o cadena de caracteres. Vemos aquí entonces que tenemos los métodos, inclusive lo que hace cada uno: capitalize, case false, center, format. Inclusive aquí vemos algunos métodos que ya utilizamos en un video anterior. Recuerdan, isAlnum, que me devuelve verdadero si todos los strings son alfanuméricos, isAlpha, isDecimal, isDigit, isNumeric. Recuerden que todos estos que comienzan con is ya lo habíamos hecho en otro video. Si por casualidad no has visto ese video donde utilizamos estos métodos de los strings para averiguar si las cadenas de caracteres son completamente numéricas, tienen componentes alfanuméricos, en fin, si no has visto ese video, nuevamente te lo voy a dejar en esta tarjeta, pues ahí hicimos un ejercicio muy completo utilizando los condicionales. Sin embargo, ustedes ven que también, además de preguntar por esos casos, pues vemos todos los métodos que nos ofrece el tener un string. Con esto podemos analizar, dividir strings, separar, transformar, en fin, podemos hacer un montón de cosas. Ustedes ya lo pueden estudiar paso a paso. Aquí vamos a estudiar solo algunas porque no nos daría el tiempo para estudiar todo eso. De igual forma, no es necesario que ustedes se aprendan todos estos métodos. Todos los métodos están en internet. Ustedes solamente necesitan saber que existen y lo pueden consultar directamente en la propia documentación de Python, que es muy completa. Vamos a crear esta variable que se llama frase y vamos a cargarle un string, en este caso curso de Python. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros creamos una frase dentro de Python? Vamos a abrir aquí la consola. Creamos aquí la frase curso de Python. Si le damos enter, entonces ya tenemos esta variable. Incluso si le damos frase, pues vemos que efectivamente tenemos ese string curso de Python. Sin embargo, miremos qué es lo que sucede en Python. Cuando hemos creado esta frase internamente en nuestro computador, esa palabra se va a almacenar en pequeños microespacios en la memoria. Es decir, cada carácter va a ocupar un espacio en la memoria que está representado por cada uno de estos cuadros. Inclusive vemos que el espacio en blanco también va a ocupar un pequeño espacio dentro de la memoria de nuestro computador. Estos espacios que tenemos aquí pues van a contener un índice, donde nosotros entonces, si queremos mirar dónde está ubicado la letra o el carácter C mayúsculo, entonces vemos que está en el primer espacio. Y en Python, como en muchos lenguajes de programación, los índices comienzan desde el número 0. Entonces vemos que esta casilla tiene la dirección o el índice 0, el carácter U tiene el índice 1, carácter R el índice 2 y así sucesivamente, hasta el carácter N, que sería el índice 14. Entonces comenzamos siempre a contar desde 0, el primer número es 0 y va hasta 14. En este caso vemos que esta palabra, si va de 0 a 14, quiere decir que tiene 15 caracteres. Y cuando creamos esta variable, entonces internamente el computador ha dividido esa cadena de caracteres en estos 14 espacios. Ahora empecemos a utilizar los métodos que habíamos visto en la
página web para empezarlos a aplicar a esta cadena de caracteres que dice curso de Python. Primero, ¿qué pasaría si nosotros queremos particionar los strings? Para particionar los strings podemos utilizar varios comandos. Por ejemplo, si decimos frase y abrimos corchetes y colocamos la posición 9 o el índice 9, lo que estamos diciendo es que recupere, en este caso, el carácter que está en la posición 9. En este caso sería la P. Si lo hacemos aquí en la consola, frase, corchetes 9, vemos que efectivamente recuperamos la P. Entonces así yo podría recuperar cada uno de los caracteres que yo deseara. Por ejemplo, el carácter 14 recuperaría la N. Pero también, además de recuperar una sola letra, ¿qué pasa si yo quiero recuperar varios caracteres? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a separar con 2 puntos. En la primera posición le voy a decir el índice donde quiero que comience, 2 puntos, el índice donde yo quiero que acabe. En este caso, le estoy diciendo, comience desde el índice 0 y acabe hasta el índice 5. Sin embargo, Python no toma exactamente el índice 5, sino que toma un índice anterior. O sea, que va a tomar desde el índice 0 hasta el índice 4. En este caso, entonces me va a retornar curso. Recordemos que es importante siempre, después de los 2 puntos, el final toma un carácter anterior. Si lo hacemos ahora aquí en Python, en la consola, frase 02.5, vamos a ver que efectivamente me recupera la palabra curso. Ya sabemos recuperar una letra. Ya sabemos particionar también un string, pero vamos a ver que también yo puedo, por ejemplo, hacer lo siguiente. Coloco 0, 2.15, 2 puntos, un tercer número. En este caso le estoy diciendo, comienza en 0, vaya hasta 15. Vemos que si yo quiero tomar hasta el último dato, pues aquí el índice va hasta 14, entonces le voy a poner 15 porque recordemos que es un índice más. Sin embargo, esto no es lo más recomendado en Python, pero por ahora vamos a hacerlo así. Y ahora el tercer número que nos está diciendo que tome los datos de 2 en 2. Entonces miremos, va a comenzar de 0 hasta 15 menos 1, o sea hasta 14. O sea, va a tomar todo el string y le estoy diciendo, vaya tomando datos de 2 en 2. Entonces toma este, salta 1, toma este, salta 1, toma este y así sucesivamente. Entonces me va a crear esta cadena de caracteres. Inclusive vemos que por aquí me tomó hasta un espacio en blanco. Vamos a hacerlo aquí en Python. Si le doy Enter, efectivamente entonces me toma este tipo de caracteres. Incluso me toma aquí este espacio en blanco. ¿Cómo podemos seguir particionando estos índices? Por ejemplo, ahora si yo tomo frase, pero en este caso le digo 2.5. Veamos que aquí habíamos puesto el dato inicial, sin embargo aquí ya no lo pusimos. Cuando nosotros no lo ponemos, Python automáticamente, como este es el número donde debe empezar, por ejemplo nosotros si queremos empezar en 2, podríamos haber puesto 2 hasta 5. Pero si no lo colocamos, entonces Python por defecto, él va a interpretar que lo vamos a comenzar desde donde inicia el carácter, o sea, desde el índice 0. O sea que esta instrucción es totalmente equivalente a esta. Nuevamente entonces me toma hasta el 4. Recordemos que el último es un menos 1 y me va a retornar aquí curso. Si lo hacemos aquí, vamos a borrarle aquí el 0, le damos Enter y nuevamente obtuvimos el substring curso. Vamos a borrar aquí, continuamos mirando cómo podemos particionar estos strings. Ahora, ¿qué pasa en el sentido contrario? Si colocamos solo el primer número, 2 puntos y vacío. Entonces, obviamente va a ser lo contrario. Va a comenzar desde el índice 6 hasta el último índice, porque lo dejamos en vacío. Entonces ya Python por defecto lo lleva hasta el último índice. Si lo hacemos aquí 6, 2 puntos, le damos Enter de Python. Entonces es exactamente lo que tenemos aquí. O qué pasaría en este caso para particionar strings en Python. Si colocamos el primer índice, entonces le estamos diciendo comienza en 6, pero no colocamos el final. Y 2.3, nuevamente, entonces como no le estamos colocando el final, él va a ir hasta el final, en este caso hasta 14. Y aquí este 3 es cada cuánto va a saltar. En este caso le estoy diciendo salte de 3 en 3. Entonces va a tomar el D, salta hasta el P, salta hasta el H, o sea, va a retornar de PH. Si lo hacemos aquí en Python, vemos que no colocamos el final, ya por defecto va hasta el final y salta de 3 en 3 y me retorna DPH. Con esto ya aprendimos a particionar los strings dentro de Python. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora el curso? Si te está gustando, ¿por qué no te suscribes en este momento al canal para que sigas contribuyendo con tu formación profesional? Muy bien, ahora vamos a ver cómo analizamos los strings. Para eso Python nos ofrece diversos métodos built-in functions para este análisis de string. Uno de los más importantes sería la función len y entre paréntesis colocamos la variable que contiene el string. En este caso, la variable frase. Len simplemente nos va a retornar la longitud, que viene de length en inglés, la longitud de esta cadena de caracteres. ¿Y cuál sería la longitud que tiene
Esta frase, si vemos aquí, la longitud va de 0 a 14, o sea que tiene 15 caracteres. Si lo hacemos aquí en Python, vamos a ver que efectivamente tiene 15 caracteres. También tenemos el siguiente método, frase.count. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Que en toda esta frase me cuente dónde aparece el carácter O. En este caso, aparece aquí en 4 y en 13. Me va a decir entonces que aparece la letra O 2 veces. Si lo hacemos aquí, le damos Enter, efectivamente aparece 2 veces. Pero también podríamos analizar lo siguiente. Yo le podría decir, analíceme cuántas veces aparece la letra O, pero solamente comenzando desde el índice 0 hasta el índice 8, hasta este espacio. Entonces aquí estamos combinando análisis de string con particionamiento de string. Entonces solo hasta el 8, desde 0, ¿cuántas O existen? Solamente en la posición 4, o sea que habría una única O. Si lo hacemos aquí en Python, vamos a ver efectivamente una única O. Esta otra también ya la habíamos estudiado en el video anterior, el método find. Entonces, el string, recordemos que esto que dice frase siempre es la variable que contiene la cadena de caracteres, así la llamamos frase. Entonces, frase.find, le estoy diciendo busque RSO. Entonces, por ejemplo, aquí va a buscar en todo esto dónde está esa frase RSO, dónde la encuentra primero. Entonces, vemos que la encontró aquí primero, RSO aquí de curso, en la posición 2. Entonces me va a retornar un 2. Y si no encuentra la palabra, me va a retornar un -1. Si lo hacemos aquí en Python, le damos Enter y me dice que efectivamente comienza, lo encontró en la posición 2. Y por ejemplo, si le digo que me busque el carácter 5, como no lo encontró, porque aquí no hay nada de un carácter 5, me devuelve un -1. Con esto aprendimos entonces a realizar el análisis. Ahora vamos a aprender a realizar transformaciones con esta cadena de strings. Para transformar strings hay varios métodos también que existen. Uno es, por ejemplo, frase.upper. Entonces, con esto simplemente vamos a transformar toda la cadena. Miremos que aquí solo teníamos mayúscula la C y la P, pero con este método transformamos toda la cadena en mayúscula. Colocamos frase.upper, abre y cierra, le damos Enter y vemos que transforma toda la frase en mayúscula. Obviamente, pues aquí no estamos almacenando esto, solo me lo está mostrando. Por ejemplo, si yo vuelvo y digito frase, no es que se haya transformado a mayúscula, porque ya por defecto nosotros ya lo hemos guardado así, únicamente con la C en mayúscula y la P en mayúscula. Si yo quisiera sustituir la frase, pero una de las formas sería frase igual, ahí sí, frase.upper. Entonces le estoy diciendo, coloque todo lo que hay en frase en mayúscula y vuelva y guárdelo en frase, o sea, reescriba frase. Y ahí sí, si yo escribo frase de nuevo, ahí sí va a estar todo en mayúscula. Es la única forma de volver a reescribir o sustituir el string que tenemos aquí. Pero retornemos al que estábamos, al curso de Python. Entonces volvemos a frase que estaba así. También para transformar tenemos el frase.lower, que en este caso va a colocar todas las frases en minúscula. Entonces aquí el C y el P los lleva a minúscula. Si lo hacemos aquí, frase.lower coloca toda la oración en minúscula. Tenemos este otro comando que es capitalize. ¿Qué va a hacer este comando? Simplemente de toda la oración la va a colocar en minúscula, exceptuando la primera letra, la primera posición. En este caso, C sería la única letra en mayúscula. Está capitalizando la letra. Colocamos aquí frase.capitalize. Vemos que únicamente C sería la mayúscula. Y aquí tenemos otra muy parecida que es frase.title. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Simplemente va a buscar dónde están los espacios y siempre cada palabra que conforma toda la oración la va a comenzar en mayúscula. Entonces esta palabra C la comienza en mayúscula, vea que aquí hay un espacio, entonces va a comenzar esta con mayúscula, ve que aquí hay un espacio, entonces comienza esta con mayúscula. Si colocamos aquí frase.title, vemos efectivamente que en este caso tornó D en mayúscula. Y por último tenemos este otro método, me sirve para sustituir lo que yo tengo aquí por otro string o otra cadena de caracteres. En este caso le estoy diciendo que a ese string que se llama frase le estamos utilizando el método replace de reemplazar. Le estoy diciendo todo lo que aquí dice Python, reemplácelo por control. Y vemos, si contamos, control obviamente tiene más espacio, entonces iría hasta el espacio 15 y Python internamente pues va a anexar o va a aumentar los espacios que sean necesarios para incrementar lo que nosotros queramos copiar o reemplazar dentro de nuestra oración. Si lo digitamos aquí en la consola, frase.replace Python por control, vamos a darle Enter y ya hemos reemplazado frase y ahora no tenemos curso de Python, sino que tenemos curso de control. Inclusive podríamos mirar aquí frase
Y en este caso frase pues no se ve modificada, entonces para que lo tengan en cuenta, para modificar la variable, porque aquí estamos creando esta variable frase, por ejemplo a todo esto simplemente le damos aquí frase igual y ahí sí podríamos reemplazar, pero no lo vamos a hacer por ahora. Otra forma de seguir transformando los strings, vamos a cambiar en este caso nuestra frase y vamos a colocarle curso 11, pero veamos que intencionalmente hemos colocado aquí 3 espacios en blanco, curso 11 y al final unos 4 espacios en blanco. Vamos a digitarlo aquí primero en el prompt, le voy a colocar frase 2, vamos a colocar 1, 2, 3 espacios, curso 11 y vamos a colocarle 1, 2, 3, 4 espacios y cerramos. Entonces vemos que, perdón, hay que borrarle ese paréntesis. Aquí entonces frase 2, vemos que tiene varios espacios en blancos inútiles. Aquí el único espacio que es útil sería este espacio, que es el que está separando la siguiente palabra, pero estos espacios al comienzo son totalmente inútiles y esto es muy común en los lenguajes de programación. Cuando le pedimos datos al usuario, normalmente a veces el usuario siempre digita espacios al comienzo y pueden quedar estos residuos, estos espacios inútiles, tanto al final como al comienzo. Y para eso Python, entonces, pensando en eso, nos ofrece un método que se llama frase.strip. ¿Qué hace este método? Simplemente elimina los espacios inútiles, o sea, estos 3 del comienzo y estos 4 del final. Obviamente me va a dejar que el del 8, ese es un espacio útil porque este sí es para separar la oración. Si lo hacemos aquí, frase2.strip y vemos que ahora sí me quitó esos espacios inútiles al comienzo o al final. Pero en Python también es muy usual utilizar métodos, por ejemplo, que comiencen con la letra R. Vemos que es la mismo método strip, pero comienza con R. Este R significa right o derecha. Entonces ya podrán intuir qué es lo que hace. Simplemente elimina los espacios inútiles a la derecha. R, entonces le estoy diciendo elimine los espacios inútiles a la derecha. Entonces vemos que aquí los espacios inútiles a la derecha fueron eliminados. Y si existe R de derecha, entonces obviamente también existe L de left o izquierda en inglés, que me va a eliminar entonces los espacios inútiles a la izquierda. Nuevamente borramos aquí la R, colocamos la L y en este caso me eliminó los espacios inútiles a la izquierda y los de la derecha pues los dejo. Volviendo entonces a nuestra frase de curso de Python, la que veníamos estudiando, también podemos dividir estos strings. Para eso Python me ofrece este método llamado frase.split. El método split, frase recordemos que es la variable. ¿Y qué es lo que va a hacer este método? Simplemente va a analizar dónde están los espacios y va a dividir esto, en este caso, en 3 variables o en 3 palabras. Vemos que comienza de 0 hasta 4, esta ya la dividió, entonces comienza de 0 hasta 1 y esta también la dividió, comienza de 0 hasta 5. Es decir, lo está separando en listas. Sin embargo, aquí en el curso todavía no hemos abordado en detalle las listas, que será un video futuro. Si quieres tener acceso a ese video de las listas, te lo voy a dejar también en esta tarjeta para que puedas ver cómo funcionan las listas dentro de Python. Entonces con Split vemos que he dividido la única frase entera en 3 frases o en 3 listas en este caso. Vamos a hacerlo aquí. Faltó abrir y cerrar paréntesis. Y vemos que la lista, ya vamos a ver más adelante que la lista se divide así. Entonces vemos que aquí tendríamos como la posición 0, que la posición 0 entonces sería curso. Tendríamos otra lista, otra posición que sería la posición 1, que sería esta letra D, y la posición 2 que sería Python. Por ejemplo, lista, voy a almacenar o crear una nueva variable que se llame lista, donde voy a dividir mi oración frase separada en listas. Entonces ya tengo aquí lista, vemos que aquí tengo lista, entonces tendría curso en la posición 0, en la posición 1D y en la posición 2 Python. Recuerden, aquí esta lista, a pesar de que todavía no la hemos visto, ya la vamos a ver en detalle. Esta la vamos a utilizar en el reto, entonces recuerden para que la utilicen en el reto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero lista, pongo corchetes, igual que como le estábamos separando los strings al comienzo de este video, aquí también lo puedo hacer con corchetes. Yo le digo, no, lista en la posición 0, me va a retornar ¿quién? El curso. Lista en la posición 1, me retorna D. Lista en la posición 2, me retorna Python. Si yo tengo esto dividido en 3 listas y yo las quiero volver a unir, entonces utilizo aquí primero un string, en este caso lo estoy utilizando un guión, entonces le estoy diciendo que estas listas únamelas con este string guión, punto join de unir y entre paréntesis la variable que yo quiero unir, en este caso la variable frase. Entonces si hago eso, simplemente voy a crear nuevamente una variable que se junte con el guión.
Si yo quiero que vuelva y los una con espacio, simplemente coloco un espacio. O si yo quiero eliminar todos los espacios, que no haya un espacio, simplemente coloco, abro y cierro comillas y listo. No coloco nada, entonces colocaría curso de Python todo pegado. En este caso, miremos que habíamos dividido la oración y la guardamos en esta variable, lista, que era esta de aquí, lista. Y vemos que está dividida. Ahora yo la quiero unir. Voy a colocar entonces el guión, que quiero que la unas con guión punto join. Y entre paréntesis, aquí no sería la frase porque no tengo almacenado la variable en frase, sino que la había almacenado aquí en lista. Entonces pongo lista. Y ahí sí le doy enter, ahí sí se me va a unir lo que tenía en lista, que es curso guión de Python. Lo mismo, si yo quiero lo con espacio, entonces coloco aquí en lugar del guión, coloco el espacio, falta cerrar. Y vemos que aquí ya sería con espacio. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si, no sé, quiero que lo una sin nada, que junte todas las letras? Entonces quito el espacio y te quedaría todo junto. Con esto le dimos un rápido vistazo a diferentes métodos, sin embargo no los vimos todos. Saben que en la descripción de este video les voy a dejar el sitio donde pueden analizar cada uno de los métodos que tienen los textos para que sigan mejorando sus habilidades. Saben que eso no se lo tienen que aprender, eso siempre, esa documentación está disponible en internet y lo importante es por lo menos que ustedes sepan utilizarlo. Vamos a hacer el siguiente reto y quiero que lo hagas para que efectivamente aprendas a programar, porque sabes que si solo te dedicas a ver estos videos no vas a aprender. Y quiero que cuando hagas el reto me lo dejes en los comentarios y yo te estaré dejando corazones o me gusta para saber que efectivamente estás aprendiendo con este curso de Python. El reto es muy fácil, consiste en lo siguiente. Vamos a crear un programa que le pida el nombre completo de una persona al usuario y que muestre lo siguiente. Primero, que muestre el nombre con todas las letras en mayúscula. Luego, que muestre el mismo nombre pero con todas las letras en minúsculas. Estas dos son bien fáciles. Luego esta de pronto hay que estudiarla, pero con todo lo que vimos en este video lo pueden hacer. ¿Cuántas letras tiene el nombre? Ojo, sin considerar los espacios, ningún espacio, ni los espacios que hay entre el nombre, nada. 0 espacios, todas las letras. ¿Cuántas letras tiene el nombre? Y por último, ¿cuántas letras tiene el primer nombre? Este aquí lo pueden hacer con listas. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí yo ya lo tengo aquí programado, aquí arribita, ya no les va a mostrar, pero está aquí. Entonces simplemente lo que debe hacer el reto es lo siguiente. ¿Cuál es tu nombre? Pide el nombre. Y vamos a hacer también lo siguiente. Voy a colocar, vea, espacio, 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces esos espacios no pueden valer también. Tenemos que validar eso. Después de los espacios coloco mi nombre, Sergio. Coloqué mi nombre. Voy a colocarle aquí otros espacios. Vean, espacios ahí innecesarios. Y le doy enter. Y me debe mostrar todo el nombre en mayúscula. Vemos que incluso ya no me muestra el espacio, me los quitó. Luego me muestra todo el nombre en minúscula. Creo que estas dos son las más fáciles. Luego me muestra que tu nombre tiene ¿cuántas letras? 26. Si ustedes cuentan, Sergio Andrés Castaño Giraldo, sin contar este espacio que hay aquí, ni este, ustedes van a ver que efectivamente tiene 26 letras aquí, sin contar espacios. Y por último, tu primer nombre, o sea, Sergio, tiene 6 letras. Entonces, quiero que en este momento me dejen en los comentarios cuál es el código de este reto y si quieres seguir aprendiendo Python, suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo dándole clic en mi foto. También que continúes viendo nuestro curso de Python desde cero dándole clic aquí a la lista de reproducción. Que estén muy bien mis queridos controleros y controleras y nos vemos en la siguiente clase.